Carbohidratos. Hay muchísimos. Esas son las principales. Claro que no vamos a poder ver todo, ¿verdad? No hay tiempo para ver todo. Lo más importante, glucólisis, la degradación de la principal fuente de carbohidratos, que es la glucosa, su transformación. Después de la glucosis ocurre la descarboxilación oxidativa del piruvato para que se transforme en acetil-CoA y ese acetil-CoA da inicio al ciclo de Krebs llamado ciclo del ácido cítrico o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, estas son las tres vías metabólicas que nosotros vamos a ver, que es la vía degradativa, el catabolismo de los carbohidratos. Glucogenogénesis hace referencia a la síntesis de glucógeno, que puede ser hecho por el hígado, los músculos, las células renales, el músculo cardíaco. Glucogenólisis es usar ese glucógeno almacenado. Gluconeogénesis es fabricar glucosa. Y eso solo lo puede hacer el hígado. ¿Sí? El hígado puede fabricar glucosa a partir de aminoácidos del esqueleto carbonado de los aminoácidos. Los 20 aminoácidos presentes en nuestras proteínas pueden ser utilizados para fabricar glucosa por el hígado. El lactato, producto de la degradación de esa glucosa, también el hígado sabe usar para fabricar glucosa. Del propio piruvato, esa glucólisis en el hígado se puede revertir y formar del piruvato a glucosa de nuevo. Solo el hígado puede hacer eso. Solo el hígado tiene esas enzimas. Entonces aquí hay varias vías metabólicas importantes y nosotros vamos a ver 3 de ellas. ¿Ah? Entonces las vías metabólicas de los hidratos de carbono que vamos a ver vamos a definir bien lo que es glucólisis. Entonces vamos a ver 3 vías metabólicas aquí. La glucólisis, después de eso, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder la descarboxilación del piruvato. Y después de eso, ¿qué puede suceder? Puede suceder el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, porque aquí se va a generar la molécula que da inicio a este ciclo. Pero también se puede usar para muchas otras cosas. Se puede fabricar aminoácidos de eso, se puede fabricar ácidos grasos, colesterol, lípidos. Entonces, en la glucólisis, nosotros generamos ATP por el proceso de fosforilación de sustrato y generamos poder reductor en forma de coenzimas reducidas. Generamos un sustrato que se llama piruvato, 2 piruvatos. Dos NAT reducidos. 4 moléculas de ATP. Eso se produce en la glucólisis. 4 ATP, 2 NAT reducido, 2 piruvatos.
que tiene varios destinos. Nuestra célula puede hacer muchas cosas con ellos, dependiendo de lo que quiere la célula, dependiendo de lo que necesita esa célula, dependiendo de las señalizaciones, ella va a recorrer un camino u otro. Puede ser un camino biosintético, síntesis de algo, o puede ser un camino degradativo. Vamos a seguir oxidando. Seguir oxidando, el siguiente paso es este: descarboxilación oxidativa del piruvato. Aquí ese piruvato se va a convertir en 2 moléculas de acetilcoenzima A y vamos también a ganar poder reductor. 2 moléculas de NAD reducido. Ya vimos lo que pasa con los NADs, ¿verdad? Cada NAD puede llegar a sintetizar 3 ATPs. Estos acetil-CoA van a ser utilizados para muchas cosas, como estaba diciendo, ¿verdad? Vía biosintética, vía degradativa, vía biosintética. Esto necesitamos para fabricar el colesterol de nuestro cuerpo. Ese colesterol que será transformado en hormonas esteroideas. Ese colesterol que será transformado en vitamina D. ¿Sí? Ese colesterol que será utilizado para construir y reparar membranas. Esto se usa para fabricar los grupos hemos de nuestras hemoproteínas, como los citocromos, la hemoglobina, la mioglobina. Y si seguimos en la vía degradativa, esos acetil-CoA pueden iniciar el ciclo de Krebs, que tiene 3 nombres: ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo del ácido cítrico. Y aquí lo que se gana es también los NAD reducidos. Cada ciclo de Krebs va a generar 3 NAD reducidos. Si yo tengo 2 acetil-CoA que está viniendo de esa moleculita de glucosa, yo voy a tener 2 ciclos de Krebs. Cada ciclo de Krebs me va a dar esto. Me va a dar también FAT reducido. Vamos a obtener también ATP, un ATP por cada ciclo. Vamos a obtener 2 CO2 por cada ciclo, y aquí, como era una descarboxilación, también vamos a tener 2 CO2. Aquí tengo 2 carbonos, acá tengo más 2, son 4. Por cada ciclo de Krebs. Si son 2 ciclos de Krebs, ahí tengo más 2 carbonos. Son los 6 carbonos de la glucosa que va a desaparecer de nuestro cuerpo en forma de dióxido de carbono. ¿Sí? Ácido tricarboxílico. Tricarboxílico. Significa que esa moleculita que inicia, que es el ácido cítrico, tiene 3 grupos carboxílicos. ¿Sí? Tricarboxílico. La glucólisis, entonces, ¿qué hay que saber? ¿Dónde ocurre cada proceso? ¿Cuáles son sus requerimientos? Eso hay que saber cuando hablamos de estas vías metabólicas. Entonces, ¿dónde ocurre la glucólisis? En el citosol de todas las células, procariotas o eucariotas. Es la única fuente de energía de las células procariotas, porque la procariota no va a poder hacer lo siguiente, porque lo siguiente ocurre en la mitocondria. Ellos no tienen mitocondria. En células aerobias y anaerobias no hace falta oxígeno para la glucólisis. Puede ocurrir en presencia o ausencia de oxígeno. ¿Sí? Entonces, aquí tengo ciertas condiciones.
requerimientos, ¿verdad? Citosol, anaerobiosis o aerobiosis. O sea, si hay oxígeno, no me importa, va a ocurrir la glucólisis. Ella lo que necesita son 10 enzimas para llevar las 10 reacciones químicas. Necesita coenzimas y cofactores. Eso necesita. Entonces necesita el NAT, necesita cofactores como magnesio, manganeso y potasio, y necesita de energía en forma de ATP. Entonces, esos son los requerimientos de la glucólisis, y todo eso tiene que estar disponible en el citoplasma de nuestras células en todo el momento. En la descarboxilación del piruvato, esto es algo que va a ocurrir ya en la mitocondria. Entonces, es un proceso que tiene varias etapas, varias enzimas también, es un complejo enzimático llamado PDH, que se va a iniciar en la membrana externa de la mitocondria y va a culminar en su matriz. ¿Sí? Entonces, ella ocurre en la mitocondria y ella requiere de un complejo enzimático que se llama PDH, piruvato deshidrogenasa. Son 3 enzimas y 5 coenzimas. Que después vamos a ver quiénes son, ¿verdad? Entonces son 3 enzimas más 5 coenzimas para que todo esto funcione. Ese es su requerimiento. Y como todo lo que ocurre dentro de la mitocondria necesita que ella esté muy bien oxigenada, claro que ella necesita de oxígeno, porque si esa mitocondria no tiene oxígeno, ella es una mitocondria disfuncional, ella no va a poder trabajar y dar su máximo, va a estar trabajando en su mínimo. Sí. Piruvato deshidrogenasa, piruvato deshidrogenasa. Ya el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Esto ocurre en la matriz mitocondrial exclusivamente. Son 9 reacciones químicas que requieren de 8 enzimas. 8 enzimas, siendo que una de ellas es un complejo también de 3 enzimas, idéntico a la PDH. Voy a poner aquí 9 reacciones. Pero una enzima hace 2 reacciones, la misma enzima hace 2 reacciones. Entonces son 8 enzimas. Coenzimas, como la coenzima A, el NAT, el FAT,
requiere de cofactores como el magnesio, el manganeso. Entonces, como vemos, son muchos los requerimientos para que una moleculita de 6 carbonitos se pueda metabolizar completamente y pueda dar un rendimiento energético máximo de 34 a 36 moléculas de ATP. Entonces, las células más eficientes, como nuestro músculo y nuestro cerebro, pueden llegar a producir 36 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa, de 6 carbonitos y 12 hidrógenos. Esos hidrógenos son los que van a ser transformados, ¿verdad?, en ATP. En las demás células, que son menos eficientes, hay más gasto, pueden llegar a producir 34 moléculas de ATP. Vamos a definir lo que es la glucólisis. Quiero conceptualizar la glucólisis con ustedes. Quiero que todos tengan la misma definición. Les voy a dictar. Glucólisis, 2 puntitos. Son 10 reacciones químicas consecutivas. Son 10 reacciones químicas consecutivas que ocurren en el citosol de todas las células. Que ocurren en el citosol de todas las células. Entre paréntesis, procariotas y eucariotas. No requieren de oxígeno y degrada una molécula de glucosa en 2 de piruvato. Y degrada una molécula de glucosa en 2 de piruvato. Punto aparte. Existen 3 etapas que ocurren dichas transformaciones. Existen 3 etapas que ocurren dichas transformaciones. Y ahí van a poner abajo, número 1, etapa 1, ¿verdad? 1.
1. Activación e isomerización. 2. Fraccionamiento. 2. Fraccionamiento. 3. Recuperación de energía. Y está súper bien. Entonces, son 10 reacciones químicas que ocurren en el citosol de todas las células. No necesita de oxígeno para ocurrir. Y va a estar dividido en 3 etapas importantes. Una etapa de activación donde se va a requerir energía, ATP. Es ahí donde se va a gastar ATP. Vean ya que dice que necesita energía. Ahí es donde se va a gastar. Esas moléculas se van a isomerizar, se van a transformar en su isómero. Nuestra glucosa se va a transformar en su isómero, fructosa. Luego ella se va a partir por la mitad. Ese es el fraccionamiento. Y luego nosotros vamos a recuperar la energía que invertimos, los 2 ATPs que se gastó, y vamos a generar más ATP. Entonces eso es la glucólisis. ¿Está bien? Y la próxima clase vamos a hacer esas 10 reacciones químicas y vamos a conocer sus puntos de control, cómo eso está controlado. Vamos a ver que sus propias enzimas son las que regulan todo el proceso. ¿Una pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo? Por hoy terminamos.